Y entonces Génesis capítulo 39 es lo que vamos a estudiar esta mañana, que es un capítulo con 23 versículos. Y entonces no tenemos el tiempo de profundizarnos en todos los versículos, pero el mensaje clave vamos a coger de esa parte. Génesis 39, que nos cuenta una historia muy conocida y muy hermosa. Y es una historia también que contiene mucha enseñanza para nuestra vida espiritual. José. Esa historia nos cuenta la historia de José. Y José, varias veces encontramos Josés en la Biblia, ¿verdad? Pero ese José es el hermano que viene de una familia de 12 hermanos que eran los padres del pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Y entonces José era el penúltimo hijo de Jacob y era el hijo preferido de Jacob, junto a Benjamín. Dos hermanos, José y Benjamín, porque Jacob tenía dos esposas, Raquel y Lea, y la mayor parte de sus hijos vino de su mujer Lea. Solo dos vinieron de su mujer Raquel. Tenía dos mujeres. Hay personas que dicen, entonces un cristiano puede tener más que una mujer, porque en la Biblia hay esos ejemplos. Queridos hermanos, si vamos a estudiar esos ejemplos en la Biblia de un hombre que tiene más que una mujer, puede ver sin excepción que todos esos lugares son un desastre. Son un gran desastre. Y entonces eso también pasa en nuestro tiempo, ¿no? Hombres que tienen más que una mujer nunca tienen un hogar estable. Mujeres que tienen más que un hombre nunca tienen un hogar estable. Nunca van a tener una relación buena. ¿Y por qué fue escogido Israel como pueblo de Dios? Esa es la pregunta que yo me hago. Ajá, sí, es un tema interesante. No lo voy a explicar, pero sí hay una respuesta a esa pregunta. Sí. Y entonces eso está pasando. Y tienen que saber entonces que José creció en un hogar inestable. Si usted va a buscar la Biblia, puede ver que los hermanos de José cometieron cosas terribles. Mataron a pueblos enteros. Cosas terribles. Y José creció en ese hogar y era el hijo preferido de Jacob. Y queridos hermanos, yo le puedo dar un consejo. Padres, no tengas hijos preferidos. Tiene que amar a todos los hijos por igual. Porque eso siempre causa celos, causa divisiones, causa problemas entre hijos. Siempre. Y eso pasó también en la casa de Jacob. Para los otros hermanos era clarito que José era el hijo preferido. ¿Y qué pasó? José entonces fue menospreciado y despreciado por los otros hermanos. Ellos, en el corazón de ellos creció un odio tremendo hacia sus hermanos. Hasta un día, y creo que la mayoría de ustedes conocen la historia, que José tenía que buscar a sus hermanos donde estaban pasando con las ovejas en el campo. Y cuando ellos enteraron que José vino solo, ellos cogieron la idea de matarlo. Querían matarlo de una. Tan grande era el odio en los corazones de sus propios hermanos por la preferencia de su padre. Querían matarlo. Pero uno de los hermanos dijo, no, mejor que lo botamos en un pozo para que ahí muere. Y él tenía la idea de liberarlo después para que él se salvara. Entonces había un hermano que también quería tratarlo mal, pero un poquito menos mal que los otros. Pero ¿qué pasó? José, que estaba ahí en ese pozo donde botaron ellos a su propio hermano, pasó una caravana de personas que trataban a esclavos, que tenían un negocio de vender y comprar esclavos. Y entonces los hermanos, viendo esa caravana, pensaban, vamos a cambiar los planes, vamos a sacarlo del pozo y lo vendemos a esos vendedores de esclavos para que nosotros igual ganamos algo, ¿cierto? Mejor que matarlo, porque ahí
ganamos algo. Y entonces así vendieron a su propio hermano a la esclavitud. Y José fue llevado al pueblo de Egipto. Tiene que saber, el pueblo de Israel está en más o menos en el norte del Medio Oriente, y ahí bajando al sur y al este, sureste, ahí se encuentra Egipto. Y entonces él tenía que hacer un viaje largo caminando, probablemente acompañado por camellos. Tenía que caminar por el desierto y llegaron a Egipto después de un viaje de días y de días. Y ahí fue llevado José a un mercado para venderlo a alguna persona que estaba interesada en tener un esclavo más. Y tiene que saber, queridos hermanos, que José era una persona, un joven, que temaba a Dios. Él tenía su relación personal con Dios. Lo buscaba, lo conocía, y entonces todos los días andaba con Dios. Y así entonces llegamos a nuestra parte que vamos a estudiar esta mañana, y llegamos entonces ahí a ese mercado de esclavos donde está José. Y dice el primer versículo: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces José está ahí en el mercado donde vende personas. Imagínense, ¿no? Un mercado donde vende personas. Tremendo, ¿no? Nosotros pensamos, no, nosotros ahora entonces somos un pueblo moderno. Esas cosas no pasan. Sí pasan. Sobre todo en la área de la prostitución y todo eso. Hay mucha esclavitud todavía. Niños que son vendidos. Padres que venden a sus hijos para servicios sexuales. Todo eso está pasando hoy en día. Son tremendas cosas, ¿verdad? No tenemos que cerrar nuestros ojos nunca. Si nosotros podemos o enteramos alguna situación en nuestro alrededor y sabemos que está pasando algo muy malo, especialmente con niños o jóvenes. Si nosotros decimos, no, pero yo no me meto en eso porque son bandas y si tal y ya voy a arriesgar mi propia vida. Tú como cristiano eres llamado para hacer justicia, ¿sí sabe? Si tú sabes que un niño está sufriendo terriblemente en sus circunstancias y tú no haces nada, la culpa va a caer sobre ti. Cómplices, exactamente. Y Dios anota todo. Entonces es importante saber eso, ¿no? Entonces José está ahí en el mercado de los esclavos, y ahí viene un hombre que es bastante importante en el pueblo. Potifar, que es el capitán de la guardia del faraón. Y faraón es el rey de los egipcios, ¿no? Y tiene que saber que en esa época, como puede ver en la continuación del libro de Génesis, podemos decir que era el hombre más poderoso de todo el mundo conocido en ese tiempo, el faraón. Y entonces el capitán de la guardia del faraón encuentra a José y lo compra para que él lo tenga como esclavo en su casa. Y no tiene que pensar que era el único esclavo, porque en ese tiempo la gente rico, importante, tenía un montón de esclavos para hacer todo en la casa, todo el trabajo, y en el campo, por supuesto, ¿no? Y entonces nos ponemos un momento en los zapatos de José. A mí me gusta siempre hacer eso, para que la historia no quede lejos de nosotros, sino que vamos a pensar lo que está pasando y que nosotros pensamos en cómo eran los sentimientos de José en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, abandonado por sus propios hermanos, lejos de su padre, a que él tenía un gran amor, está totalmente solo como joven, está vendido como esclavo. ¿Cómo se sentiría José, querido hermano? Traicionado, deprimido, triste, ¿verdad? No lo podemos imaginar.
¿verdad? Muchas razones para tirar la toalla, podemos decir, y decir, ¿para qué vale la vida? Sabiendo que él nunca, hablando humanamente, va a ver sus padres de nuevo. Porque un esclavo, una vez esclavo, va a quedar toda su vida esclavo. Así era en esa época. Un esclavo no tenía la posibilidad de cambiar su situación económica. Él era propiedad de su jefe. Él no recibió un sueldo. Él no podía algún rato decir, ya ahora sí tengo suficiente dinero y puedo poner mi propio negocio o puedo buscar otro trabajo. No, esas personas no tenían libertad y nunca iban a recibir su libertad. Estaban condenados para vivir así. Y entonces, mucha razón para estar deprimido, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 2 en las primeras palabras? Léalo. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Exactamente. Entonces ahí encontramos el secreto que tiene José, ¿verdad? Perdió todo lo que tenía. Perdió todo en su vida. Pero la esperanza está en versículo 2. Y eso puede ver en toda la historia. Versículo 2. Las primeras 5 palabras. Mas Jehová estaba con José. Esa es una hermosa promesa. Una hermosa cosa, ¿verdad? Queridos hermanos, puede ser que nosotros perdemos todo lo que tenemos. Que parece que toda nuestra vida cae en pedazos. Pero si nosotros sabemos lo que está en el versículo 2, más Jehová está conmigo. A pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todas las circunstancias por lo que pasamos. Esa es una promesa gloriosa. ¿Sabe lo que es una situación deprimida? Si hubiera sido el opuesto, por ejemplo, y José tenía todo lo que él quería tener. Abundancia, casas, dinero, mujeres, esclavos. José tenía todo lo que él quería tener, pero Jehová no estaba con José. Esa es una razón para estar deprimido, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Lo más horrible, usando esa palabra, que puede pasar con un ser humano es que Jehová no está con él. No importa si tiene todas las riquezas del mundo. Y así estamos muchas personas. Y entonces, según el mundo, podemos decir, José no tenía nada, pero José tenía todo. ¿Por qué? Jehová estaba con José. Amén. Hermoso, ¿no? ¿Y cómo sigue la palabra? Dice, y fue varón próspero. Próspero. Vendido. Viendo como esclavo, comprado por los egipcios, pero la palabra dice, fue varón próspero. Esas iglesias que proclaman ese evangelio de prosperidad, diciendo, si tú vas a servir a Dios, Dios le va a hacer rico. Si tú vas a dar su dinero a la iglesia, Dios le va a multiplicar y tú vas a tener muchas riquezas en su vida. Ellos no entienden esos tipos de historias, no lo entienden. Dice que es un error, porque dice, fue varón próspero, pero no tenía carro, no tenía casa, no tenía libertad, no tenía dinero, no tenía familia, no tenía nada. La Biblia dice, fue varón próspero. ¿Por qué fue varón próspero? Porque Jehová estaba con él, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y versículo 3 dice, y vio su amo, Potifar, vio Potifar que Jehová estaba con él. Piensa un ratito en esas palabras. Siempre, si usted lee la palabra, no tiene que leer con apuro. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra tiene su significado. Si usted lee cualquier otro libro, puede leer rápido, no hay problema. Pero en la Biblia no. Hay que poner atención en cada palabra.
Porque cada palabra en la Biblia es inspirada y cada palabra en la Biblia tiene significado. ¿Verdad? Entonces, si usted dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, vienen unas preguntas a la mente, ¿verdad? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo es eso posible? José no hablaba el idioma de los egipcios. Después sí cambió y aprendió el idioma, porque se puede ver, creo que es en Génesis capítulo 49, que dice que José empezó a hablar en hebreo a sus hermanos y los egipcios no entendieron lo que estaba diciendo. Entonces, él no hablaba el idioma de los egipcios. Y entonces no es por el hablar. No es que él hablaba mucho de su Dios. No hablaba. Entonces, pero Potifar dijo, ese hombre anda con Jehová. Pero entonces Potifar conocía de Dios. No lo conocía. Y entonces, hermanos queridos, ese versículo contiene una lección importante. Pueden ver las personas en nosotros que Jehová está con nosotros. Y no comete el error de pensar, es porque yo uso falda, yo no uso aretas y no uso maquillaje, entonces todas las personas van a reconocer que yo... No estamos hablando de eso. Esas cosas no son importantes. Dios no está interesado en la apariencia. Lo único que dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre la apariencia es que nosotros tenemos que vestirnos de una forma digna, para que el mundo no va a burlar de nosotros. Por el resto no dice nada. No dice nada sobre falda, no dice nada sobre maquillaje, no dice nada sobre esas cosas. No dice nada sobre corbata. La palabra falda en la Biblia siempre se usaba para hombres. Y la palabra corbata no está en la Biblia. No existía. Entonces lo que quiero decir yo es, José tenía vestido normal. No es que los otros esclavos estaban diferente vestidos, no. Entonces no es por la apariencia, no es por lo que él dijo. Entonces, ¿por qué Potifar sabía que Jehová estaba con José? ¿Y cómo puede el mundo reconocer si nosotros estamos con Jehová? O estamos con Jehová. ¿Cómo lo puede ver? Actos y actitud, queridos hermanos. José reflejaba en su manera de ser el Dios a que él pertenece. ¿Y nosotros? Y nosotros, queridos hermanos, puede ver, si usted encuentra una persona, puede esa persona ver que usted tema a Dios. No por las palabras que salen de su boca, también, claro, pero por su actitud primeramente. Sencilla y obediente. Exactamente. Que refleja que tema a Dios. ¿Verdad? Una persona que ama a Dios. Si usted ve una pareja que tiene amor, usted lo puede ver, porque ellos, la manera en que ellos tratan entre sí, o que hablan del uno al otro, tú puedes ver si aman, de verdad. Así es con una persona que anda con Jehová. Esa persona refleja en toda su actitud que la ama a Dios. Y entonces quiere hacer las cosas como Dios lo manda en su palabra. Que cumple sus promesas. Que es una persona cariñosa y amable. Que refleja los frutos, el fruto del Espíritu, podemos decir, en Gálatas 5:22, ¿verdad? Una actitud de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre y de dominio propio. Esas características Potifar vio en José. Y él no dijo, es un hombre humilde, ese hombre ha trabajado mucho en su actitud, ese hombre ha crecido mucho con la fuerza que él puso en su carácter y todo eso. No, Potifar dijo, yo puedo ver que él anda con Jehová. No conocía a Jehová. Nunca en su vida él vio una persona así. Sincero, honesto, justo, cariñoso. ¿Somos nosotros así?
¿Y sabe lo que lo hace más especial? En eso tuve que pensar mucho preparándome para esa predica, queridos hermanos. José no tenía su entorno de personas que también temían a Jehová, ¿cierto? Lo que quiero decir yo, ojalá que tenga las palabras para decirlo. A veces nosotros vamos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos porque las personas en nuestro alrededor esperan que lo hagamos. Entonces estamos a la iglesia, ¿por qué? Porque si no voy, tal vez hay hermanos que van a decir, ¿por qué tú no vas a la iglesia ya? Y si no oro, puede ser que yo me siento también culpable en frente de nuestra familia, que también... Entonces, nos actuamos por la gente en nuestro alrededor, ¿verdad? Pero una pregunta, si tú vas a salir a otra parte donde usted no conoce a ninguna persona, porque ¿qué está pasando con José? José no conoce a ningún egipcio, no conoce a nadie. Él está en un entorno muy diferente. Él puede pensar, yo aprendí muchas cosas en la casa de mi padre, pero Dios me abandonó y ahora yo voy a hacer las cosas lo que yo quiero. Y vive entonces en una ciudad que está llena de pecado, en que hay muchas cosas permitidas, y él puede decir, aquí nadie teme a Jehová, y entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Ya no voy a orar por mi comida, ni voy a orar. No voy a pensar en las frases porque él no tenía Biblia, hermanos, él no tenía Biblia. ¿Sabe lo que él tenía como su Biblia? Las historias que su abuelo Isaac, su bisabuelo Abraham y como su padre Jacob le ha contado sobre la bondad de Dios en todas las cosas. Entonces lo que José sabía es las historias de Noé, las historias de Adán, entonces todo lo que pasó en Génesis, porque en esa época fueron contados de padre a hijos. Él no tenía una Biblia escrita, nada, no tenía nada. Solo tenía en su memoria las historias que le contó sus padres. Y con eso está ahí. Entonces, ¿cómo estaría nuestra vida sin tener la presencia de otras personas en nuestro alrededor? Imagínense, ¿no? Que vamos a movernos a Perú, no sé. Y vamos a vivir en Lima y nadie nos conoce, solito, no con su familia, nada. Y tú no puedes tener contacto con su familia, no puedes llamarlos, no puedes... ¿Qué va a hacer? ¿Va a servir a Dios o va a decir, nadie me puede ver? ¿Verdad? Piensa en eso. Pero para José no era así. José actuaba exactamente igual cuando estaba en Egipto que cuando estaba con sus padres. No cambió su actitud. No se acopló al mundo. Cuando sus compañeros esclavos dijeron, vamos a buscar unas rameras para pasar nuestro fin de semana. Vamos a tomar unas, no sé, qué tipo de trago tiene ahí en Egipto, ¿no? Nadie lo va a ver. Y todos los compañeros hacen lo mismo. La presión del grupo, ¿no? También. Pero José no. Y su jefe lo puede ver. Él dice, ese hombre es diferente. Ese hombre ama a Jehová. Y entonces, ¿qué hace su jefe que no teme a Dios, que no conoce a Jehová? ¿Pero qué hace? Versículo 3 lo dice. En el versículo 4, disculpe. Y así halló José gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. A ese esclavo extranjero lo hizo el siervo más importante de su casa. Él dijo, ese hombre tengo que poner enfrente. ¿Por qué? Porque él es justo,
Él cumple sus promesas. Él hace las cosas que dice. Y su actitud es totalmente sincero. Entonces, en poco tiempo, él sabía, yo puedo confiar 100% en José. Acá tenga las llaves, la casa es tuya, cuídala. Cuando yo tengo un viaje importante para ir al faraón, que no puedo estar en mi casa, tú eres el jefe aquí. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él, ¿cierto? Y ahí va a pasar algo que es hermoso. Si usted va a Génesis capítulo 9, vamos un ratito, sí es bonito. Génesis capítulo 9 es, creo. Déjame buscar un ratito. 12, disculpe. Génesis capítulo 12. En capítulo 12, Dios llama al bisabuelo de José. ¿Quién es el bisabuelo de José? Abraham. Y Dios hace una promesa a Abraham. En el versículo 3. Dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa de bendeciré a los que te bendijeren, se puede encontrar que fue dada también a Isaac, la misma promesa. Y también a Jacob, y vale también para José. Y entonces, ese Potifar que pone a José al frente en su casa, ¿qué va a pasar con él? Como él está bendiciendo a José. Porque eso es bendecir, ¿no? Bendecir no es decir que Dios le bendiga. No, bendecir es poner en práctica, ¿verdad? Bendecir son acciones. Tratar muy bien a una persona, eso es bendecir. Bendecir viene de la palabra decir bien, decir buenas cosas, buscar buenas cosas por una persona, ¿cierto? Exactamente. Y entonces eso va a pasar con Potifar, porque Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Y entonces dice, hacía yo José gracias en sus ojos y le servía, y aconteció que desde cuando que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Dios cumple, ¿verdad? Dios cumple. Eso pasa en el mundo todavía, estoy seguro de eso. Cuando hay una persona que tal vez no conoce a Jehová, que no sirve a Jehová, pero que trata bien a un siervo de Jehová, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios ama mucho a sus hijos. Usted lo puede imaginar como padre, ¿verdad? Si alguien trata muy bien a su hijo, ¿tú vas a decir algo malo sobre esa persona? No. ¿Verdad? ¿Cuánto más Dios? Cuando alguien trata muy bien a sus hijos, Dios lo va a bendecir. Esa promesa todavía vale. Eso pasa. Y entonces todo está floreciendo en su casa, ¿sí? Sobre todo la alquenilla, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Entonces solo está preocupado con qué voy a llenar mi estómago. Todas las otras preocupaciones lo dejó a José, sabiendo en las manos de José todo está seguro. Queridos hermanos, ¿somos nosotros así como cristianos? Las promesas que salen de nuestra boca, ¿son promesas que cumplimos? ¿Somos nosotros personas justas, honestas, correctas siempre? Si sabe que ese es el testimonio más importante que predicamos. Por ejemplo, si tú a veces dices, está prometiendo algo pero no cumple,
O si una persona le debe, o tú debes un dinero a una persona todavía, por ejemplo, ¿no? Y usted dice, si yo no lo voy a hablar, y la persona no pregunta, listo, todo tranquilo, ¿no? Y después usted encuentra a esa persona y dice, escucha, yo sirvo en una iglesia, es muy bonito, tú también necesitas a Dios, tienes que buscarlo, es bonito, es bueno para su vida. Esa persona, tú piensas tal vez que ha olvidado, no ha olvidado, no lo olvida, simplemente no lo recuerda. ¿Y qué testimonio da? Y entonces esa persona va a pensar, ese es hermano cristiano, pero no paga lo que me debe. Y si la persona no se recuerda, Satanás lo ayuda para recordarlo. Porque Satanás sabe que la manera más poderosa para que la persona no busque a Dios es que una persona conoce a un cristiano que no es fiel. Si nosotros hacemos algún trabajo por una persona, somos cristianos, tenemos que cumplir perfectamente. ¿Por qué? Si tú fallas en algo, la persona va a culpar a ti y a Dios y a la iglesia. Porque si tú encuentras un trabajo medio hecho, va a decir, ay, ese es hermano cristiano, ay, los hermanos son así, los cristianos son así, entonces yo no voy a la iglesia. Así es el mundo, queridos hermanos. Y José está consciente totalmente de eso. Y esa es hermanita. José está consciente. Y Potifar, él lo sabe, dice, ese es un varón de Dios, ese es en verdad un varón de Dios. Y pasó algo más, dice el último parte del versículo 6, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre guapo, guapísimo, dice la palabra. Pero ahí viene la mujer, amada de él. Todo bien, ¿no? Hasta aquí. Todo tranquilo, todo bonito, todo excelente. Pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? En el versículo 7. ¿Alguien me lo puede leer, el versículo 7? Ahí viene la tribulación. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y le duerme conmigo. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Tienen que saber que Potifar era un poderoso, ¿verdad? Y entonces, hoy en día también es así. Cuando un hombre tiene poder, ¿es difícil para encontrar a una mujer? No. Lo voy a decir, si un hombre tiene dinero, si un hombre tiene poder, ¿es difícil para encontrar una mujer? No, porque muchas mujeres le gustan eso, le gustan encontrar un hombre que tiene dinero o poder, o los dos mejor, ¿verdad? No importa si está feo, no importa lo que, pero tiene poder, tiene dinero, ¿verdad? En toda la historia ha sido así. Yo no sé cómo encontré una esposa porque no tengo poder ni tengo dinero. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Esa mujer, tiene que tomar en cuenta, esa mujer no era fea, para nada. Porque esos egipcios podían encontrar cualquier mujer que él quería tener. Y entonces tenía una mujer guapa, hermosa. Y a cierto día, por supuesto el jefe no está cerca, está lejos de viaje o algo así, viene la mujer y ¿qué dice? Acuéstate conmigo. Muy directo. Ahora, nos ponemos de nuevo en los zapatos de José. José no tiene mujer. José es joven. José no tiene nadie en su alrededor que le está verificando lo que está haciendo. Él es guapo. Y nosotros hoy en día decimos, no, el sexo es una necesidad principal del ser humano. Es como comida, bebida, tiene que dormir y que tiene que tener sexo. Así habla el mundo, dice que sin sexo no se puede vivir. Es una mentira, es mentiroso, no es cierto.
Pero imagínense que es verdad. José entonces, joven, no tiene a nadie que lo verifica, tiene una mujer guapa que hace esa invitación. ¿Y qué hace él? Versículo 8 lo dice. Y él no quiso. Entonces no es que él dice, sí, yo quisiera hacerlo, pero no es correcto. No quiere. No quiere. Y vamos a escuchar lo que son los motivos por qué él no quiere. Dice en el versículo 9, en el versículo 8 dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Él no quiere avergonzar ¿a quién? A su amo, a su jefe, a Potifar. Él no quiere avergonzar a Potifar. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto gran mal? Y, ¿qué dice a lo último? Pecaría contra Dios. Regresamos un ratito a la casa donde creció José, ¿no? Creció entre hermanos que no le importaría nada. Mataban, violaban, muchas cosas. Si tú vas a leer el versículo anterior, 38, puede ver que Judá, su hermano, se acostó con su propia hermana. De ese hogar viene José. Y ahí viene esa oportunidad, esa mujer guapa. Nadie lo va a ver, nadie lo va a enterar, porque esa mujer no lo va a decir a su esposo, ¿cierto? Él es guapo, ella es guapa. No hay nadie, están solos. Pero ¿qué dice José? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hermano, sí, usted tiene que saber algo. Moisés vivía después de José, ¿verdad? ¿A quién fueron dados esas leyes que dice no cometerás adulterio? A Moisés. ¿Qué significa eso? Que esas leyes en el tiempo de José no estaban. No había una ley escrita. Todas esas leyes que usted encuentra en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Números, Deuteronomio, todo es después del tiempo de José. Entonces él puede decir, por el conocimiento que tengo yo, lo que me contaron mis padres, no hay ley que dice que no se puede hacer eso. Así podemos actuar nosotros a veces, ¿no? Usamos la Biblia a nuestro favor. Decimos, no, pero la Biblia no dijo nada de eso, creo, no. O lo que dice eso menciona diferente en otras circunstancias. Entonces, una pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo sabe José que adulterio es pecado? ¿Cómo lo sabe? El Espíritu Santo moraba en él. El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 2 que en los corazones de todo ser humano, en los corazones de todo ser humano, hay una ley escrita como es la conciencia. Cada ser humano en todo el mundo sabe que matar a una persona es mala. No importa si conoce la Biblia. Cada persona en todo el mundo sabe que robar a su prójimo es malo, aunque no tiene una Biblia ni tiene conocimiento de Dios. ¿Verdad? Ya entonces, queridos hermanos, José no tenía conocimiento de la Biblia ni tener nada escrito, pero el Espíritu. Mira, si nosotros andamos con Dios y si nuestra relación con Dios está bien, sentimos perfectamente en nuestros corazones cuando algo está mal o algo está bien. Es Dios mismo que está dando testimonio en nuestro corazón, ¿verdad? Y sobre todo, en el Antiguo Testamento, en Génesis 2, Dios ya ha hablado sobre el propósito del matrimonio. Dejará el hombre
su padre y su madre, se unirá con su mujer y serían una sola carne. No dos, no tres. Una sola carne. Ese es el propósito de Dios. Y José lo sabía. Y sabía, tú perteneces a Potifar. Yo no puedo hacer nada. Lo sabe. No quiere dañar la confianza de su jefe. No quiere dañar su relación con el Señor. Queridos hermanos, si nosotros amamos a Dios y andamos con Él, Él nos es mucha maldad. ¿Por qué? Porque no queremos dañar el amor que nosotros tenemos con Dios. Y si aceptamos algo malo en nuestra vida, sabemos que eso va a dañar nuestra relación con Él. Y no queremos. Pero si nosotros estamos un poco lejos de Dios, si no tomamos tiempo de orar, ni de buscarlo, ni de leer la Biblia, nos sentimos un poco distanciados y Satanás lo sabe y ahí sí estamos dispuestos a pecar, porque no sentimos bien el amor de Dios. Por eso es tan importante que cuidamos nuestra relación siempre con Dios, ¿no? Y ella, queridos hermanos, y ella tiene que saber entonces que José es un esclavo, ¿no? Un esclavo no tiene voluntad. Pero es un hombre elegido por Dios. Claro. Un esclavo no tiene voluntad propia. Y entonces, ¿qué está pasando? Esa mujer puede ser que lo ha hecho antes con otros también, ¿no? No lo sabemos. Pero una mujer del jefe que manda a un esclavo para acostarse con ella y el esclavo dice no. ¿Tú piensas que va a aceptar eso? No lo va a aceptar. Y entonces en el versículo 10 dice, y hablando ella a José cada día. No sabemos cuántos días eran, pero tomando el vamos a pensar que largo tiempo. Y entonces todos los días vino esa invitación a José. Y tienen que saber, queridos hermanos, nosotros tenemos días buen días y malos días, ¿no? Espiritualmente. Hay días en que sí buscamos a Dios y hay días en que no tanto buscamos. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si Satanás quiere que caigamos nosotros, Él va a repetir la tentación todos los días para encontrarnos en el día malo. Y entonces José tenía que estar pilas de mantener su guardia contra el pecado todo el tiempo. Porque imagínense que él aceptaría la soledad, esos sentimientos como joven, de estar con una mujer, todo eso, y que algún día él dice, entonces. Y después puede dar la culpa a ella, ¿no? Porque puede decir, no, pero yo soy esclavo y entonces no puedo hacer nada porque yo soy esclavo y tengo que obedecer. ¿Verdad? Todas esas posibilidades él tenía, pero no lo hizo. No lo hizo. No cayó. En aquel entonces no había el Salmo 91. No había eso. Y entonces hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Pero la mujer no dice algún momento, dice, voy a buscar otro siervo tal vez. Él no quiere, entonces busco otro, ¿no? No. Aconteció, versículo 11 dice que entró él un día en casa para hacer su oficio, para trabajar, para hacer sus deberes. No había nadie de los que de casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hace José? Huye. Queridos hermanos, si nosotros encontramos una tentación en nuestro camino, la Biblia dice que lo mejor que podemos hacer es huir como un cobarde. Corre. Si tú tienes la tentación de mirar pornografía en su teléfono, ¿qué tienes que hacer? Huye. ¿Cómo puedo huir? Dale la clave a su esposa y diga, revisa mi teléfono todos los días, por favor, porque soy débil. O si tú recibes mensajes de otras personas que no son su marido, no son su mujer. Y tú dices, no, pero solo es un amigo, ¿no? Tú sabes en su corazón que no es así, que recibes atención que le falta en algún sentido.
Y Satanás lo sabe. Él sabe cómo está su relación. Él sabe todo. Satanás siempre está investigando las cosas de nuestra vida. Dice, ¿dónde hay una debilidad? Ah, ya, la relación entre hombre y mujer no está bien. Ay, entonces voy a poner unas cosas ahí para que va a buscar la atención en otras cosas. Huye. La Biblia lo dice. Huye. Y si no puede huir, lucha. Y eso pasa con José. Porque él trata de huir, pero en algún momento ella coge su ropa, él no puede salir, y que ella dice, acuéstate ahora conmigo. Eso es abuso, eso es violación, ¿verdad? Muchas veces son hombres que violan a mujeres, pero al resto también puede pasar. Lo leemos en la Biblia. Y entonces, ¿qué hace él? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ¿sabe lo que es hermoso? Nosotros podemos concluir que él huyó de la casa y trató de escapar de la casa de Potifar, pero no. No. Él salió de la casa, pero todavía está en la propiedad. Él no huye de ahí. Dice el versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, solo fuera de casa está. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Burla de nosotros quiere decir relajo, para hacer relajo. No quiere decir de problema, él quiere decir que está haciendo cosas locas para tentar a las mujeres. Eso quiere decir la palabra original. Impureza. Y mira las palabras que ella usa. Ella no dice, es José. No lo dice. ¿Qué dice? Es hombre hebreo. Siempre los hebreos que causan problemas. Así podemos ser nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ah, no, siempre son los venezolanos. Oh, no, siempre son los colombianos. ¿Verdad? Cuidado. Eso es discriminación. ¿Verdad? Es hebreo. ¿Y qué hace ella? Ella cambia toda la historia. No fue ella que estaba tratando de violar a José, sino que ella dice que fue José que quería violar a ella. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Y entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, para violarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Queridos hermanos, si Dios está con nosotros, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no quería decir, aunque también es cierto. Lo que quería decir yo es que a veces cometemos nosotros el error de pensar así. Si Dios está conmigo, todo me va bien. Y todo me va bien en ese sentido significa toda la vida me va así suave, todas las cosas van a pasar, nada malo me va a pasar. Así, pensamos nosotros a veces. Pero aunque Jehová está con José, pasan cosas terribles en su vida, ¿verdad? Jehová estaba con él, pero fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. Jehová estaba con José, pero esa mujer le está insultando y acusando de cosas que él no cometió. Y todo el mundo cree en la mujer. Versículo 19 lo dice. Y sucedió que cuando oyó el amo de José para las palabras de su mujer, estaba diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Mire ese hombre que es cristiano. Yo pensé que era un hombre confiable, que era justo, que era
honesto, que siempre cumplió su palabra y ahora, ¿verdad? Sí, Satanás puede dañar nuestro testimonio, ¿verdad? Así podemos perder una batalla. Podemos perder una batalla. La gente puede decir muchas cosas malas de nosotros. Muchas cosas malas. Pero sí sabe, es muy importante que ellos... Eso siempre va a pasar. Vamos a Mateo 5 un ratito. Mateo 5. Para que usted lea las promesas de la palabra, las promesas que no son agradables. Nosotros les gustamos mucho las promesas agradables, ¿verdad? No, todo va a salir bien, todo va a pasar bonito en su vida y todo eso. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, si tú quieres seguir a Jesús, la gente van a decir muchas cosas malas de ti. Van a compartir mentiras de ti, van a decir más cosas malas de ti, van a tratar de dañar su testimonio. Todo eso pasa si usted quiere ser un cristiano de verdad. Y de más firmes, tú quieres seguir a Jesús, de más cosas malas van a pasar en contra de ti. La palabra. Jesús era el hombre más santo que vivía en toda la historia. No cometió ningún pecado. ¿Y cómo trataban a Jesús? Lo clavaron en una cruz. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Jesús mismo lo dijo. Si eso lo hace a la madera verde, ¿cómo van a tratar a ustedes? A mí me trataron mal, a ti también te van a tratar mal. Palabras de Jesús. Entonces, si están pasando muchas cosas difíciles y muchas cosas malas, y si hay muchas personas que comparten malos testimonios de ti que no son verdaderos, ánimo. Significa que está haciendo las cosas bien para Dios. Y ánimo más, porque la palabra dice en Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice la palabra? Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos, espera esas cosas. De más tú pones su vida para servir al Señor, de más enemigos va a tener. Así es la palabra. Y entonces eso pasa con José. Y todas las historias, todas esas acusaciones que vienen y que esa mujer está hablando, no dice en ninguna parte, pero José dijo, no es verdad. José no tenía voz ni voto, ¿verdad? Pero hay algo interesante en esa historia, porque si un esclavo cometiera esos tipos de cosas, ¿qué piensas tú que en esos tiempos antiguos siempre hicieron con esa persona? Mataron. Y ahí hay una curiosidad. A José no mataron. Primero es protección de Dios, ¿cierto? Pero segundo es, yo creo que hay algo más. Yo creo que ese señor sabía cómo era su esposa. Y por esa razón salvó la vida de José. Ya ha habido seguramente rumores de ellos. ¿Y entonces qué pasa con José? A la cárcel. Jehová está con José. Vendido como esclavo, acusado falsamente y ahora en la cárcel. Esa es la vida con Jesús. ¿Agradable? Todo con un propósito. ¿Pero qué dice? Versículo 21. José en la cárcel. ¿Qué dice? Versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Hermoso, ¿no? Eso es hermosísimo. Queridos hermanos, lo más importante para nosotros
en todas las tribulaciones, en todas las acusaciones, en todas las cosas que pasan malo en nuestra vida, es que no negociamos con el diablo. Que nos mantengamos firmes y que valoramos la relación con el Señor sobre todo. Y no permitimos que decimos, pero si acepto un poquito así, puedo prevenir un montón de problemas, porque así somos. Prevenir problemas. A veces eso es nuestro ídolo. Prevenir problemas. No, yo no hablo de Dios porque no quiero tener problemas. No, yo no voy a decir nada porque no quiero tener problemas. Mejor que evito tener problemas. José no era así. José no dijo, voy a fingir como que soy como todos los siervos para prevenir problemas. No dijo, voy a acostarme con la mujer para prevenir problemas. Eso fue la solución fácil. Queridos hermanos, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, casi siempre es el camino difícil. Yo le prometo, obedecer a Dios no es fácil. Y no meta eso en la cabeza que como pensar, no, si voy a servir a Dios, todo va fácil. No es verdad. Jesús nunca dijo eso. Nunca. Busca en su Biblia. Nunca lo dijo. Nunca. Pero hay una diferencia. No está solo. Pero Jehová estaba con José. Y ahí dice algo más. Dice, y le extendió su misericordia. Hermoso, ¿no? Hermoso. Si todo el mundo está en contra de nosotros, queridos hermanos, todo el mundo, pero si Dios es a favor de nosotros, podemos decir con Pablo, ¿quién entonces en contra? ¿Verdad? Porque con Él somos más que vencedores. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en la prisión. Hermosísimo, ¿no? Porque ese jefe de la cárcel podía ver también lo que estaba pasando. Y ahí sigue, y en el versículo 23, para repetirlo, para que nosotros no lo vamos a pasar por alto, ¿qué dice en el versículo 23 por la última parte? Porque Jehová estaba con José. Otra vez, 3 veces en esa parte. Mucha misericordia en esa parte. Pero cada vez se repite la palabra. Pero Jehová estaba con José. Aunque sea en la cárcel. Queridos hermanos, ¿cuántos años de sufrimiento pasó José? Nosotros sabemos cómo terminó la historia. Que el faraón lo hizo rey de Egipto y lo puso sobre todas las cosas en su reino. Nosotros la sabemos, pero José no conocía el futuro. Aunque él tuvo unos sueños que él ni sabía lo que significaba. Pero José está en la miseria. A veces nosotros podemos estar en la miseria. Y hacemos la pregunta, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué están me pasando esas cosas difíciles? ¿Por qué esa gente me trata mal aunque yo quiero hacer lo bueno? ¿Por qué esa gente me trata mal aunque yo quiero bendecirlos? No lo sabemos. Muchas veces no lo sabemos. Pero lo que la palabra de Dios dice es que si pasan esas cosas tenemos que pensar en Jesús. A Él también pasó eso. Y es un honor parecer a Él en todo lo que está pasando en nuestra vida. ¿No es un honor? Porque Jehová estaba con José. En Génesis 50, al final de toda la historia, José dice a sus propios hermanos. Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Dios quería salvar a mucho pueblo a través de todos esos sufrimientos de José, ¿verdad? Queridos hermanos, la Biblia es muy clara. Si nosotros somos creyentes, nada en nuestra vida pasa sin propósito, sin sentido. En nuestra vida no hay cosas sin sentido. Si uno no cree en Dios, y no confía en Dios, y no conoce a Dios, pasan muchas cosas sin sentido. Pero si tú perteneces a Jesús, todas las cosas tienen un propósito. Pero no significa que Dios siempre va a revelar el propósito. Pero tenga la confianza que Dios hace sus cosas a su manera, para su honra, para su gloria. Para terminar, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús es el mayor que José, ¿verdad? Pero tiene muchas cosas parecidas en su vida, que es muy hermoso. ¿Cómo Jesús resistió a las tentaciones de Satanás? ¿Sí recuerda? 40 días en el desierto. José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por sus hermanos. Fue rechazado por todo el pueblo casi. José fue vendido por sus hermanos. Jesús fue vendido por sus propios discípulos. ¿Verdad? José fue humillado y luego exaltado. Jesús fue humillado y luego exaltado. José pasó de la prisión al trono de Egipto. Jesús pasó de la cruz a la gloria celestial. José salvó a su familia del hambre. Por todo eso, mientras Jesús salvó al mundo de la muerte eterna. José proveyó pan físico. Jesús, pan de vida. Queridos hermanos, es una hermosa historia que nos deja pensar mucho en nuestro gran Salvador, Jesucristo. Y qué honor es seguir su ejemplo en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Amén.